Bienvenidos a nuestro episodio número 77 de Épica 100.100, Héroes Docentes. Y hoy nos acompaña desde un hermoso pueblo del estado de Jalisco. Está muy lejos, está muy cerca, pero está muy lejos porque no nos concedió la entrevista en persona. Y es algo que le tengo que reclamar, maestro, pero ya lo conoceré en persona. ¿Cómo está usted, Jorge Eduardo Olmos Cornejo? Muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación y pues estamos aquí compartiendo un poquito acerca de lo que en un momento de caos, por así decirlo, en un momento de reflexión nos sentamos a escribir un ratito, ¿no? Espero que sea útil y que les guste a los demás, que les deje algo, ¿no? Independientemente que... Recuérdenme de dónde nos visita, de dónde nos acompaña. Yo vivo aquí en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Yo soy originario de Guadalajara, pero por cuestiones de trabajo estoy en esta ciudad. Pues bueno, me da pena decir que a pesar de ser tapatía y jalisciense, no conozco Tepatitlán, pero se conoce... Y es muy famoso por sus bellas mujeres, ¿no? Sí, es correcto. Oiga, ¿y en dónde dejan, porque dejan de lado a los varones? ¿No son también atractivos? Yo respeto. La opinión la tendrán, la mejor opinión la tienen las mujeres, lógicamente. Entonces, no puedo decir ni sí ni no, pero es buena oportunidad para que vengan y conozcan un poquito más y se fijen, ¿no? Ahorita le pedimos a nuestro maravilloso staff y equipo colaborativo que pasen unas fotos porque también nos están viendo de otros estados de la República y países y a lo mejor no conozcan, pero sí, Tepatitlán, Jalisco, es muy famoso a nivel internacional incluso. Y si lo veo bien, porque esto de la pantalla no enfoca muy bien o enfatiza. Sí tiene ojos claros usted, ¿verdad? Sí, sí tengo. Es producto de mis abuelos. Mi abuela era de Los Altos, de Capilla de Guadalupe, que cerquita 25 minutos. Entonces, pues algo que me cedió al momento de la herencia, ¿no? Claro. Y bueno, heredada por nuestros españoles que nos conquistaron y se asentaron ahí, en Tepatitlán, sí. una buena comunidad española. Sí, históricamente lo siguen manteniendo y es cierto, ¿no? Claro. Bien. Pues como les he platicado siempre, estimado público, todos los maestros son muy diferentes. Bueno, aquí tenemos un profesor, porque es el primero y el único que tiene una carrera que nada que ver con el magisterio. Ingeniero agroindustrial. Justo en el Centro Universitario de Los Altos, de Universidad de Guadalajara, también una universidad, una institución educativa altamente reconocida. Y claro, es docente a nivel superior, porque además está estudiando una maestría en ciencias de la educación, ¿no? El doctorado, básicamente. Doctorado. Así es. Tiene una maestría en ciencias. Ciencias de alimentos. Sí, yo me fui por la misma línea por la cual me formé. Soy ingeniero agroindustrial con una maestría en ciencia de alimentos. Profesor, ¿siempre se ha dedicado a la docencia o en algún momento se desempeñó en su carrera? Sí, sobre todo al principio, cuando terminé la carrera, tuve la fortuna de terminar, trabajé en industria, trabajé en unas cuantas empresas, no mucho tiempo porque corté para continuar con mis estudios de posgrado y cuando regresé fue cuando me hicieron la invitación al programa de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué lo llevó o lo motivó a ejercer la docencia? Como todo, a veces termina siendo un camino que uno no espera recorrer. A mí me gusta, bueno, me considero un buen estudiante, me gustaba estudiar mucho, la verdad.
Entonces, traté de aprovechar lo más que pude y por eso mismo continué mis estudios. Y cuando regresé buscando trabajo, me hicieron una invitación para elaborar una institución de educación superior, no propiamente la Universidad de Guadalajara como la primera referencia, pero me incorporé de manera voluntaria pensando en que me ayudaría para, digámoslo así, continuar con trabajo fuera de ella. Entonces, trabajé como administrativo, hacía docencia, entré un poquito en la dinámica de la investigación y fue como así de poco a poco, 2, 3 años después, me invitaron de la Universidad de Guadalajara, gente que me conocía. Entonces vine, me entrevistaron y me incorporé. Y así fue como empezó mi carrerita hace 15 años. Vaya, ¿qué materias o asignaturas desempeña? Pues por mi formación, las materias que a nadie le gustan, las ciencias, las matemáticas, las físicas, las químicas, sobre todo me gusta mucho la química aplicada. Entonces, por mi formación, estoy impartiendo materias básicas formativas, bioquímica de alimentos, tecnologías aplicadas o orientadas en alimentos, tecnología de leche, tecnología de frutas, tecnología de cereales. Entonces, son materias que implican eso, lo que a veces no a muchos les gusta, ¿no? Las ciencias aplicadas. Sí, realmente sí, yo también le podría decir que soy buena para las matemáticas, no sé cómo se le llaman, básicas. Ya no me pongas ecuaciones ni fórmulas así terribles porque no, corro. La física, algunas áreas de la física, pero la que sí me encanta y es raro, porque yo soy escritora, además de docente, licenciada en educación, la química no sé por qué me encanta mucho. Eso es bueno, Pero es bueno. Las fórmulas, a lo mejor en otro momento de mi vida fui brujita, ¿no? Y hacía pócimas. Yo creo que por ahí. Bien. Es que no se trata de ser un docente de primaria o de kinder para hacer las entrevistas divertidas, maestro. Y usted se presta para ello. No, pues algo que yo así soy, desafortunada o afortunadamente. Entonces, dirá mucha gente sociable, pues de fácil acceso. Entonces, nunca me ha costado trabajo llevarme con la gente, independientemente si la conozco o no la conozco. Finalmente, todos somos personas y deberíamos, yo creo que llevarnos bien. Mire, entremos al tema que nos ocupa, que fue este trágico episodio. Es correcto. Que yo creo que usted no le batalló, porque ya en el nivel superior los jóvenes de hoy no se separan de las tecnologías. Uno pensaría que es cierto, que los muchachos... Uno pensaría que los muchachos se integran fácilmente, pero una es que tengamos a la mano un celular y que lo utilicemos para la vida común y corriente, por así decirlo. Pero cuando quieres sacarle verdadero provecho, a veces no estamos completamente, diría uno, sincronizados con todas esas herramientas. No es tan fácil como uno pensaría impartir clases a estudiantes que tienen un grado de conciencia, por ejemplo, mucho mayor comparado con alumnos de primaria o con alumnos de nivel kinder, por ejemplo, que también están en clase. Y lo comparto porque así es el caso de mi niña está en primaria y es difícil. Entonces, uno pensaría que es fácil, pero no, por el hecho de que están acostumbrados. Les cuesta tanto o incluso a veces más el comprometerse con el uso estricto de las tecnologías, de estar en clases, sea cuando sea, de manera presencial o asíncrona, por así decirlo, y parecería que es sencillo, pero es difícil el compromiso y sobre todo aprovechar adecuadamente las herramientas que están ahí. Pero me imagino que las asignaturas de las ciencias sí son, estoy imaginando, usted me confirma o me corrige, que sí hay aplicaciones que se puedan presentar para las ciencias y que puede facilitar el aprendizaje a la distancia y como usted me dice,
que la mayoría o el volumen de alumnos que no les gustan estas asignaturas es importante, ¿cómo los trajo, cómo los llevó a traerlos, a motivarlos, a estudiarlos a la distancia? Sí, pues primero tenía que mentalizarme porque aunque uno está acostumbrado a usar el celular para comunicarse con la gente, decirles o mandarles alguna actividad que implique pasos, que implique resultados específicos, concretos, a veces lo hace complicado, lo hace complejo. Entonces, primero tuvimos que estar en el mismo contexto. Los alumnos deben entender que pues tendríamos que trabajar en línea, no hay mucho que hacer, hay que intentarlo. Y la otra, nosotros tratar de sacarle provecho a la tecnología. Ahí está, tenemos una computadora, afortunados los que la tengamos, o un dispositivo móvil, los que los tenemos, y después, ver qué tanto hay en el contexto, porque hay herramientas, aplicaciones, usos, páginas, y saber cuáles eran las adecuadas, las más correctas, de acuerdo al tipo de materias. Conozco compañeros que trabajan de manera específica con operaciones, matemáticas puras, y lo que hicieron fue adquirieron equipos que se conectan a sus dispositivos físicos y pueden hacer las operaciones de manera como si, bueno, de manera móvil. O sea, tienen un lapicito, escriben en el dispositivo y lo veían en la pantalla los muchachos y así es como estaban teniendo clases. Dices, eso es muy útil, es como tener clases en tiempo real, como si estuvieras en el pintarrón. Pero hay otros que, por ejemplo, escribe una ecuación, mándala por WhatsApp y les dices, a ver, escríbeme los pasos y resuélvela. Dices, ay, eso es complicado. O entrar a una página, crear un archivo de Word, de Excel o de PowerPoint y tener que redactarlo en tiempo real, a veces tomaba tiempo y habría que ajustarse. Entonces, lo hicimos, lo logramos, costó sobre todo el principio, el ajuste, y los muchachos todavía andan en eso. Muchos más, como siempre, todos somos distintos y nos ha facilitado a algunos más que a otros el ajustarnos. Esa es la clave, ¿no? Creo que la adaptación lo más rápido posible, el usar las herramientas que están ahí disponibles, pues se vuelve eficiente un poquito más. Y tratamos de empatarlo con lo que dejamos de hacer en clases de manera presencial. En el nivel superior ya estamos hablando de jóvenes de 18 y 20 y tantos años, recién, si es que no han interrumpido sus estudios y se los han aventado corriditos, ya tienen madurez, ya tienen toda su forjación de valores muy bien adaptados y practicados, y ya tienen su proyecto de vida profesional, que el proyecto de vida profesional se suma finalmente a tu proyecto de vida personal. Y pues el haber interrumpido sus sueños de alguna forma, a esa edad como a todas, se tienen una serie de ilusiones muy, muy fijas, porque ya sabes qué es lo que quieres y ya tomaste decisiones. Cómo se vivieron cómo vivieron sus alumnos esas situaciones socioemocionales al estar desmotivados o roto, perdón, una ilusión. Sí. Como en todo, hay alumnos que lo tomaron mejor, no significa que al 100% perfecto, y otros que les costó mucho más trabajo y todavía a la fecha les sigue costando trabajo. La ciudad de Tepatitlán es una zona regional que está formado de pueblitos, entonces hay muchos alumnos que vienen aquí como centro regional, precisamente como centro que reúne a los que están en las poblaciones alrededor de la capital, por así decirlo, o de la cabecera, que en este caso es Tepatitlán. Entonces, muchos de ellos viven en zonas rurales. Entonces, la cuestión de las conexiones puede ser factor, lo es. Tuve alumnos que no se conectaban y me decían, maestro, yo vivo en el rancho, me voy a ir a mi casa porque están cerrando la universidad por lo pronto y para continuar mis actividades, pues yo tengo que ir a vivir con mis papás. Entonces se iban al rancho, formalmente a un rancho, sin conexiones, ni celular, ni teléfono, ni internet. Y decía, ¿cómo le hacemos? Pues hay que buscar alternativas. ¿Qué te parece si cuando vengas a la ciudad, descargas todo, te lo llevas y avanzas y al final vemos tus avances? Esa era una opción.
Pero hay otros que decían, yo tengo muy mala conexión. Y lo veíamos. Estaban en la sesión y ¡pum! Se corta, regresaban, se corta. Y es como estar y no estar en clases. Entonces, a algunos les costó más trabajo por eso. No tenían las herramientas, no tenían las conexiones, no tenían el espacio físico. A veces estar en un lugar cómodo simplemente para recibir una clase de 2 horas. Y lógico, fuimos ajustando, porque ya no puedes tener alumnos de 5 horas sentados frente a una pantalla porque se cansan, porque se aburren. Y la verdad, también para el profesor, tenerlos y hablar es cansado. Entonces buscas alternativas, hay que hacer más cosas, hay que buscar herramientas que todos estemos al mismo tiempo en su celular trabajando. Entonces, para algunos más fácil, para otros no. Incluso a la fecha tuvimos casos en que alumnos prefirieron pedir licencia, esperando que esto se normalizara en el futuro, con el fin de retomar sus actividades presenciales. Pues no les gustó, no les gusta tener clases de manera virtual o de manera síncrona, mandando mensajitos o recibiendo información. Finalmente, pues se entiende, se comprende, no podemos obligarlos a todos y tratamos de ajustarnos a ellos con nuestras necesidades y con las propias, ¿no? Sí, desde luego, pero fíjese que ya lo he mencionado en pasados capítulos, que vamos a sacar ya en unos días la convocatoria de el segundo volumen de Épica 100.100, pero ahora de Discípulos Contemple. Queremos escuchar la voz de los estudiantes y creo que pueden participar. Ya está apto el niño a partir de 6º grado de primaria, que tiene 12 años aproximadamente, de generar una composición, una narrativa, porque ya lo pueden hacer a partir de 6º grado, secundaria, bachillerato, y pues no se digan los de educación superior, para que nos den sus 100 narrativas, sus 100 experiencias, porque eso también va a trascender a un estudio etnográfico. Ya estamos haciendo el del magisterio, pero ahora hay que escuchar a la voz de los receptores de la educación, qué retos afrontaron y qué necesidades tienen para llevarlas a la Fundación Épica 100.100 a generar y a atender esas necesidades. ¿Cómo ve? No, pues muy bien. Y suena completamente justo. Una es, y siempre lo pensamos así, del lado de los profesores, cómo estamos nosotros y cómo lo vimos, cómo nos pegó, porque realmente nos pega, a unos más que a otros. Imagínense, tenemos profesores que quizás estén en la etapa de jubilación, 50, 55 años, y de pronto todo tiene que cambiar. ¿Cómo? Pues tienes que dar tu clase en línea y dices, pero pues no domino al 100% el uso de las computadoras. Eso por un lado. Y el otro, dices, ¿y cómo recibe todo esto, esta situación, cómo le pega al estudiante? Porque ellos, se lo platico, tuvieron que dejar el lugar donde estaban viviendo temporalmente o permanentemente para cambiar de residencia. Las condiciones drásticamente cambian. Entonces, de vivir con compañeros a vivir con sus papás, de comprometerse a hacer cosas en casa porque tienen que hacerlo, o incluso algunos de ellos tuvieron que parcialmente dejar de hacer sus actividades normales educativas para integrarse al trabajo, con el fin de seguir manteniendo, apoyando en casa. Entonces, creo que es totalmente justo, me parece completamente lógico que analice no solamente el perfil de los trabajadores, de los profesores, sino también de los estudiantes, que finalmente, y aunque lo mencione como tal, son el producto resultante del esfuerzo que se hace o no en las instituciones de educación, ¿no? Claro. Maestro, le voy a pedir, me regale unos minutos para compartir con nuestro público su bella narrativa. Muchas gracias, claro que sí, no, adelante, aquí seguimos. Aquí seguimos, regresamos ahorita. 100 días y contado. Solo sé que fue en marzo, dice la canción, cuando quedé confinado, literalmente amarrado, encerrado, enclaustrado. Comencé mi home office. Sí, habiendo descubierto que la pandemia de este siglo estaba en marcha desde diciembre del año pasado
Y por si no lo recuerdan, después de estar en casa tanto tiempo, sí, es ese menos famoso año 2019. Lo que sí recuerdo, y lo digo como si fuera hace tanto tiempo, es que un día de marzo en nuestra escuela nos mandaron un mensaje de emergencia que debíamos atender. Días antes ya se cocinaba la noticia de que estábamos en tiempo y forma para evitar que la bendita pandemia COVID-19, nótese del año pasado, estaba ingresando formalmente a nuestro país. En mi estado se decía que ya estábamos listos para que no nos tomara por sorpresa, y en efecto, lo estábamos listos para ir a casa y comenzar nuestro periodo de reflexión voluntaria y con ello todo lo demás: escuela, trabajo, diversiones, excursiones, viajes, noches de reuniones, pistas de baile, de patinaje y todo lo habido por haber. Ese día tuve clase temprano. En la oficina dejé suficientes pendientes para continuar y seguir con ellos toda la semana. Después de ese día no volvería a mi aula, hasta nuevo aviso. Me dirigí a mi oficina a retomar los pendientes. Parecía normal, pero no. Habían pasado un par de horas y rumores estaban corriendo por todos lados. Los medios confirmaban que esa misma tarde se daría a conocer la estrategia para atender la pandemia, que con algunos chispazos, gente que venía de sus viajes, excursiones de Estados Unidos y Europa, mostraban síntomas de gripe atípica. Esa palabra que hoy nos sigue en todo. Todo es atípico, no es normal. ¿Y qué es normal en esta nueva normalidad? La otra palabra de moda, todo es atípico, cosa de la nueva normalidad, verdad de Dios, y lo digo con mucho respeto. Bueno, para las 4 de la tarde nos decían que se acabó. La universidad definía sus pasos a seguir, la estrategia, y claro, no podíamos hacer algo diferente. Nos vamos. Se escuchó abajo en las escaleras. Nos decían que nos mandarían a casa a seguir nuestras actividades, por no decir nuestra vida, en modo home office. Así es, el sutil modo de vida que consiste, entre otras cosas, en hacer todo lo que sea posible desde tu hogar, particularmente actividades académicas, de escuela, de trabajo, correos, impresiones, escaneos, mensajes, notas, reuniones y más. De todo un poco, incluso hacer vida social sin olvidar las compras. En fin, confirmando el tema del día, dirían muchos, ya se hizo, nos vamos a casa. Recuerdo que hacía mucho calor, como ocurre en los días del mes de marzo. Yo casi deshidratado, con mis malas costumbres, sin desayunar y con esa oportunidad. En su momento así lo veía y seguramente todos también, de ir a casa a descansar de lo inmediato, del pasado y sus múltiples trabajos. Claro, sin saber que no sería un par de semanas, sino 100 días o incluso más. Salí de la oficina, me despedí de todos mis compañeros con los que vives en lo inmediato y me fui en busca de mi vehículo. Llegué al estacionamiento, presioné el botón del control y me subí. Era tal el calor, casi la hora de comida, que no me la pensé mucho y me dirigí a comprarme un buen raspado. Para los que no están familiarizados con el término, raspado es un vaso con hielo rallado, en pequeños pedazos, apelmazado, amontonado y con sabor a jalea de fruta natural. El calor estaba bárbaro. Perdón, ya me lo antojó, maestro. Pero cumplido el objetivo inmediato, nos vamos a casa a comenzar nuestros días de confinamiento. Llegué y parecía un día normal. Por otra parte, el semestre tampoco había terminado, pero lo mandaron también a confinamiento de manera obligatoria. Se nos autorizó y sugirió trabajar en modalidad a distancia virtual,
sin vernos realmente, un golpe al estilo de vida de nosotros los latinos, los mexicanos. Tuve que ponerme de acuerdo primero conmigo mismo sobre lo que había que hacer para continuar con el semestre presencial que inició casi un par de meses atrás. Debería mentalizarme, respirar un par de veces con calma y cambiar lo más rápido posible el chip de ver gente a no verla. Tenía una sola clase programada, pero implicaba tener prácticas en el laboratorio. Veía lejano el momento de regresar al aula cuando salió uno de los primeros circulares en el que se decía que el periodo de resguardo iniciaba y se prolongaría al menos por los próximos meses, de forma indefinida y en espera de lo que las autoridades federales y estatales nos indicaran. El uso de la tecnología permite ajustar muchas cosas en la vida moderna. Estamos tan llenos de ella que se puede vivir de verdad sin salir de casa. Se puede comprar el súper completo en línea. Muchas tiendas ofrecen este servicio y puedes tener lo que normalmente está en tu casa. Es parte de tu vida diaria sin correr riesgo alguno. Por comida no me preocupé, pero sí por un buen programa para impartir mi clase. Hay muchas opciones y desconocía la gran mayoría, principalmente por el hecho de que mi clase se imparte en modo presencial y no requería abrir una sesión para ver a mis alumnos, con internet que falla y se corta cada 15 segundos y otros problemas típicos como el tener o no una computadora, espacios adecuados y muchas otras cuestiones. El primer día que tendría clase me dio pena, no sé, los veía todos los martes y los jueves y me costaba trabajo iniciar una sesión para verlos en vivo. Finalmente decidí concluir con lo que ahora llamamos sesiones de educación asincrónicas. No los veía en vivo, pero me grababa a través de una computadora y les mandaba las explicaciones de los temas para que ellos las repasaran después de la clase oficial cuantas veces quisieran. Me pareció prudente y práctico. La verdad fue así como retomé el semestre y lo concluí. Creo que habiendo avanzado en persona durante algunos meses, era fácil continuar de manera virtual. A los alumnos no les pareció mal, pues seguían dinámicas que ya tenían más que hechas. Trabajaban, salían con sus amigos aún y hacían cosas como si asistieran a clases en tiempo real. El semestre concluyó, usé programas gratuitos para proyectar mi cara, aunque fuera grabada, y fui atendiendo en el camino, aprendiendo. Lo más importante fue el hecho de que los alumnos reconocieran el trabajo realizado y agradecimientos mutuamente haber salido adelante con el trabajo de todos. Eso en la cuestión académica, pero nosotros seguíamos en casa como con o sin clases. En efecto, encierro, se siente y mucho. Estando al pendiente de las noticias sobre el tema, no veíamos la luz al final del túnel. Se fue la Semana Santa, la Semana de Pascua, y seguíamos sin saber qué pasaría, pero comenzamos a sospechar que esto iba para largo. Tratamos de ser pacientes y esperar. Los días se habían diluido. Marzo, abril, mayo y junio sumaban ya 100 días y parecía que más fechas del calendario se agregarían sin poder hacer algo con cambiarlo, mucho menos por detenerlo. Estamos confinados. ¿Que saldremos? ¿Cuándo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero dice el dicho que todo lo que tiene un principio tiene un fin y este llegará. Hoy, después de casi 6 meses, seguimos en casa, esperando el momento de regresar, aunque de manera escalonada, a nuestras actividades bajo una nueva normalidad, palabra que parece no se irá, nos acompañará en el futuro inmediato. La clave de todo es adaptarse lo mejor y más rápido posible. Ya no sé qué esperar y creo que es lo mismo para todos. Sobre todo es importante recordar que nosotros representamos un pequeño grupo que sigue en casa, tratando de ayudar a equilibrar la balanza de quienes no tienen otra opción y deben salir. No es fácil, pero la historia está a nuestro favor, a pesar de que otras pandemias en el pasado han aterrorizado culturas, países, poblaciones, continentes y hemos salido adelante. Nuevamente, el cuándo no es claro, pero tarde o temprano sucederá. 100 días, solo me piden eso, que hable sobre 100 días, los primeros 100, no los últimos.
esos ni sé cuándo llegarán. Este año 2020, que se presagiaba como un año de expectativas para muchas cosas en el ámbito social, personal, económico, académico y no sé qué tantas más, ha resultado ser un año, y por qué no decirlo, de caos, de conflicto, de muerte, y finalmente no hay más de un análisis, una revaloración, nuestra propia perspectiva y por lo tanto del cambio obligado. Quien diga que todo seguirá igual que antes, pues muy mal, no será así. Tendremos que aplicar un reinicio al sistema y volver a cargar los antiguos programas con mejoras para poder continuar. ¿Lo ven? Ni aquí puedo dejar de hablar de cosas de la escuela, pero cuando uno está inmerso en esta burbuja académica, no trata de ser únicamente un académico, también hay que parecerlo, ¿verdad? El año en mi escuela será recordado como un año que sin horario trabajaba en mi casa, viendo a los alumnos a través de mi cámara, tal como ellos lo hacían, con un servidor, y que todo en esta vida diaria se tomó un respiro obligado de la vida misma. Reclamo y tintes de sarcasmo, maestro. ¿Cómo ve? Y sigue sin acabar. Cuando lanzamos la convocatoria de 100.100, ese 100 tiene un sentido y una razón de ser. Así como todos ustedes nos han contado que creían que eran unas vacaciones largas. No, ¿cuál vacaciones? Trabajo, pero triplicado. Incertidumbres, todas. Miedos, amarrados, desolados. Entonces, Editorial UNESAM dijo, lleno, 100 días. ¿Cómo vivieron los 100 días de pandemia? De resguardo de una clase o una forma de dar clases diferente completamente. 100 maestros, por eso el 100.100. No, bueno, es hora que no regresamos a las aulas prácticamente. Y sí, como usted lo dice, al final la vida nos obligó a darnos un respiro obligatorio. Y también, como usted, no estoy de acuerdo en la palabra normalidad, porque nunca nada es normal. Yo le digo la nueva realidad educativa. Sí, en eso creo que muchos, si no es que la gran mayoría consideremos, hablar de normalidad es raro. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Cuando vivimos, más bien, vivimos la realidad. Y la realidad, pues, la que se va ajustando y se va moviendo y va cambiando, y nosotros con ella. Pero, pues, normal es algo muy relativo. Normal puede ser bueno y normal puede ser malo. Y para unos y otros puede estar de acuerdo y correcto. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, seguimos utilizando conceptos que están ahí. La tele, la radio, los medios sociales, las redes sociales, lo mencionan. No sé, no ha sido ajustada y ahí está. Entonces, quizás erróneamente lo utilizamos, mi perspectiva, pero pues obligados al cambio siempre, ¿no? Cambia el entorno y nos ajustamos con él. Y nada más hay que verlo, no solamente lo académico, ¿no? El medio ambiente ha cambiado, las condiciones habituales han cambiado y con ellos pues nosotros tenemos que hacer lo correspondiente. Profesor Jorge, yo provengo de esta universidad bellísima y talentosa que es Universidad de Guadalajara. A los 17 años ingresé a estudiar la licenciatura en letras. Y muchos años después, en el 2010, me metí a estudiar la licenciatura en educación en el sistema virtual. Estoy hablando del 2010. Ya se estaba virtualizando la educación y tuve muy buena experiencia, a pesar de que era un programa piloto. Tuve buena experiencia
pero mis compañeros que eran jovencitos, ¿sí? Sí los sentí muy complicados. O sea, yo estudié mi segunda carrera en lo virtual 20 años después de haber egresado de mi primer carrera. Casi 20. Bien, a lo que voy, como yo ya trabajaba y tenía una vida profesional desarrollada muchos años atrás, no se me complicaron las clases virtuales, pero a la mayoría de mis compañeros sí se les dificultó muchísimo, y más educación, que es una carrera difícil porque ves temas muy profundos como filosofía, sociología, psicología y muchas más. A lo que voy con antesala o preámbulo es si ya la universidad en la que usted desempeña la labor docente está virtualizando sus estudios desde años atrás, ¿no se les facilitó esta herramienta con sus alumnos? Sí, eso es un buen punto. Históricamente, la Universidad de Guadalajara contempla y tiene su propio campus virtual, que finalmente se creó con la intención de diversificar las alternativas educativas. No todo es presencial y a veces mucha gente no vive cerca de los lugares donde se puede o se debe estudiar. Entonces, a manera complementaria, en los años 2000, con todo esto del cambio o de la reflexión universitaria, pues se creó la unidad virtual, en este caso, sistema de unidad de eje virtual. Uno diría, quizás partiendo de ahí, es más fácil para la universidad entrar en la misma dinámica, nada más extenderse a otros centros que son presenciales. Sí y no. Finalmente, quizás no estábamos listos para cambiar el chip de presencial a 100% virtual, como pasó en muchos de ellos, y sí fue muy útil. Finalmente ellos nos orientaron, nos compartieron sus experiencias y fueron las que tomamos para poder replicar en algunas áreas, más en unas que en otras, el hecho del uso de la virtualidad, sí. Finalmente ellos tenían haciéndolo 10, 20, 25 más años o menos, y con ello pues nos crearon un referente para el que nosotros pudiéramos avanzar. De pronto surgieron cursos de capacitación originados de Guadalajara, posiblemente desde su sede, y compartidos con nosotros, con los cuales fuimos entrando en ritmo, fuimos entrando en la misma dinámica. Y después, poco a poco, nosotros, por las condiciones locales, propias, regionales, pues fuimos adaptando esas mismas a contexto local. Entonces, sí y no, porque al principio pues no estábamos listos, y después, pues orientados con su experiencia, con sus herramientas, fue mucho más sencillo, y quizás nos costó menos tiempo que a otras instituciones que no la tenían. Entonces, afortunadamente afortunadamente nos apoyó, y hemos ido creciendo a la par dentro de la misma institución. Siendo egresada de la Universidad de Guadalajara, conoce cómo muchas cosas se han venido haciendo, planeando las cosas, y otras pues desafortunadamente tuvieron que hacerse porque llegaron de improviso, se quedaron. La pandemia es el caso más claro. Entonces tuvimos que ir ajustando día a día en lo inmediato porque no había más opciones, y tuvimos que crecer y con ello manejarlo. Ya son 2 años desde que eso ocurrió, de 2019 a 2021, y afortunadamente podemos decir que las condiciones en general son mucho más favorables, son adecuadas, mucho más adecuadas a lo que se estimaba o se esperaba en su momento. Entonces hay que reconocer y aprovechar que contamos con ellas y que podemos todavía mejorar. Y esa es la idea de todo esto. Llegó el problema, llegó la crisis, y hay que enfrentarla y hay que salir adelante. Y afortunadamente las condiciones han sido mucho mejores de lo esperado. Claro. Maestro, profesor, para concluir, primero, ¿por qué decidió participar en esta iniciativa Épica 100.100, y que a lo mejor me llama más la atención porque siendo un
un ser humano, un docente formado en las ciencias matemáticas, físicas, químicas, no es muy común que escriban, porque son hemisferios cerebrales desarrollados de manera diferente. ¿Qué lo motivó a escribir? Bueno, eso es curioso, ¿eh? Yo no soy un licenciado en educación formado como tal y no seguí esa línea. Tengo un posgrado que también es especializante propio de mi formación como ingeniero agroindustrial. Eh, Indirectamente uno termina en la educación lo mencioné, invitaciones, y comencé a disfrutarlo. Ahora, como un trabajo, pues estoy tratando de consolidarme. Entonces, para ello, quizás formativamente lo mejor sería estudiar un doctorado especializante en mi área, no sé, aplicado en ciencias aplicadas, pero me muevo en este ámbito. Y terminé estudiando educación indirectamente precisamente porque estoy laborando en eso. Y la otra es que eh, las condiciones no me permitían eh, cambiar de rumbo tan fácilmente como para irme a estudiar a otra institución, a otro estado, incluso a otro país si fueran las condiciones, si hubieran estado en el momento ahí como para hacerlo, ¿no? Entonces, yo terminé estudiando educación, estoy estudiando justamente en este momento el doctorado en educación en la Universidad de Santander, porque fue y resultó ser la opción viable para continuar mis estudios y sobre todo consolidarme en el ámbito educativo en el cual me estoy moviendo. Espero, me falta mucho tiempo para poder decir que estoy cerca del final, afortunadamente, pero pues tenemos que seguir trabajando y aprovechando las condiciones que tenemos al momento. Entonces, dirán que es complicado. A mí siempre me ha gustado contar historias o escribir algo. Nunca he publicado absolutamente nada, por así decirlo. Un par de manuales en lo académico, pero aplicado, pero nada que tenga que ver con una historia personal o una historia que implique lo que estoy haciendo. Y no me la pensé mucho. Estaba en casa, me sentía aislado y era una forma como de expresar un tanto lo que yo estaba guardando, y la verdad guardar cosas no es muy sano. Entonces dije, no está de más escribir y compartir la experiencia por la cual estoy pasando, ¿no? Y afortunadamente empató sin querer queriendo con lo que estoy haciendo actualmente, la educación. Y también la pregunta obligada, ¿qué le representa a usted saber que ya su nombre está impreso en tinta y papel y que va a ser leído y recordado por generaciones presentes que sí lo conozcan y que le den elogios de que aparece en un libro su nombre, y otras sociedades futuras de alumnos que no lo conozcan, pero que su nombre esté ahí? ¿Qué le representa? Más que un reconocimiento público, es compartir un poco de lo que uno vive, ¿no? Independientemente de que esté mi nombre o no, creo que eso es secundario, terciario o de otro nivel. A mí me gusta, lo hago por eso, y si me conocen o no, qué bueno. Y si no, pues tampoco, no pasa nada. A final de cuentas me siento satisfecho con lo que uno hace o con lo que está tratando de hacer, y agradecer las oportunidades. A veces es una oportunidad pequeña, dirá pequeña, finalmente si esto impacta y ayuda a más gente, qué bueno, pero todas las oportunidades hay que tomarlas como tales, hay que agradecer que existen, que uno participa, que obtiene a veces un resultado esperado o no, o mejor de lo esperado. Y digo, el reconocimiento, yo digo que es secundario. Agradecer la oportunidad, compartir un poco mi experiencia, y si a la gente le gusta, qué bueno, y si le gusta otra historia, mucho mejor, qué bueno. Al final de cuentas, pues estamos tratando de sumar, y usted lo menciona, son 100 esfuerzos de 100 personas que son totalmente diferentes en 100 diferentes condiciones, y pues quizás puede o no coincidir con la propia, hablando de todas esas personas que lo pueden leer. Si les llama la atención y quieren escuchar un poco acerca de las ocurrencias o del esfuerzo o del gran trabajo que se tiene o se debe hacer
que se sigue haciendo, pues qué bueno. Y creo que a veces eso en esta época, en donde es difícil, la gente en la ciencia, en la vida real estamos y nos mantenemos incomunicados. Y tenemos todo al alcance de la mano, pero a veces no somos buenos ni para decir hola, ni adiós, ni gracias, ni por favor. Son cosas tan sencillas como lo hacíamos antes, y no digo que el antes sea mejor, simplemente hay que ajustarnos a las épocas y hay que cambiar con ello. Por eso menciono cuando lee el texto, del cual me da risa, porque hay cosas que mencionas y dices, son cosas que en su momento sentía de inmediato, como el calor, como comer y antojarle un raspado. Entonces son cosas que en ese momento me parecieron importantes y que le digo, más que académico, que lo soy, pues lo personal influye mucho. Finalmente sigo siendo yo la persona que está trabajando detrás de todo esto, ¿no? Y le digo, qué bueno que podamos sumarnos, agradecerles a ustedes que nos invitan y gracias. Al contrario, maestro, quiero cerrar este episodio de Épica 100.100 agradeciéndole a usted su participación, porque gracias a ello, Épica 100.100 trascendió y es propio de dos cosas. Un estudio, lo vuelvo a repetir, etnográfico, para llevarlo a la UNESCO y ver lo que están viviendo y las necesidades del docente. No fue una participación cualquiera, maestro. Es muy importante y de gran impacto social. Fue muy valiosa su participación y de verdad está dejando huellas. Cada maestro que participó no fue nada más la experiencia de ustedes a manera personal, con sus emociones y sentimientos, no. Están representando la voz de muchos docentes y eso construye mucho, y por eso es Editorial Unizan la que está eternamente agradecida con ustedes y con usted por haber participado. Un abrazo a la distancia. Gracias por dejar conocer su experiencia, su rostro, su trayecto, y estamos en conjunto, en comunicación, para seguir avanzando en el área educativa. Nuevamente, muchas gracias y espero que esto, como lo menciona, tenga ese impacto deseado en bien de la gente, ¿no? Le agradezco el abrazo, le comparto uno desde acá, en la distancia, lógico, a veces no estamos tan lejos, pero aquí estamos a sus órdenes. Agradezco la atención, seguimos en comunicación con mucho gusto, claro que sí, gracias. Pronto lo visitaré en persona para entregarle mano en mano su recinto impreso. Muchas gracias, sería genial. Es así como llegamos al final de este episodio. Los espero mañana con una nueva experiencia, un nuevo combatiente, un nuevo reto. Gracias, descansen, buenas noches.